estaba operando. Ya. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, fíjense, estoy de turno, para mí un poquito complicado, pero ya lo vamos a empezar, por favor, ¿ya? Por favor, se van a fijar si está libre la pantalla, si está bien, está compartida. Se está bloqueando mi computadora más todavía. Ahora sí, ¿está abierta? Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar con el tema de circulación. Fíjense que tanto lo que significa circulación hay que tener en cuenta la C, circulación y control de sangrados. Es importante esta parte, porque siempre vienen vía aérea más columna cervical, ventilación solo viene solita y circulación más control de sangrados o de hemorragia, ¿no? Bueno, fíjense que la circulación, shock como tal, es un déficit de irrigación de tejidos periféricos que conduce a la acidosis y finalmente a la muerte celular. No olviden que en la circulación, cuando hay una alteración, un paciente traumático, un paciente que sea de tipo cardíaco, paciente con algún déficit motor, etcétera, lo que va a pasar es que normalmente va a pasar que estos pacientes van a tener cuadros de hemorragia. En trauma es lo que más frecuentemente se presenta en las hemorragias, ¿ya? Ahora, fíjense, los elementos que intervienen en el aporte adecuado de sangre a los tejidos sigue siendo el volumen circulante, no olviden que la volemia es re importante, la bomba cardíaca como tal, el sistema circunstancial que es la resistencia vascular sistémica y la microcirculación, por supuesto. Fíjense, las hemorragias pueden ser externas o internas, significa que pueden ser visibles o no visibles, y dependiendo mucho. También puede haber pérdida de plasma, especialmente en pacientes quemados, pérdida de agua y electrolitos en pacientes con diarreas, etc. Todos esos elementos pueden alterar la volemia. La bomba cardíaca puede ser dañada por básicamente el daño miocárdico, el taponamiento, la insuficiencia valvular, las arritmias, etc. En el circulatorio, las trombosis masivas auriculares, neumotores hipertensivos, derrames, embolias, aneurismas son, digamos, los elementos que van a ir a caracterizar una alteración a este nivel. Y la microcirculación como tal es la hipovolemia relativa y la hipovolemia real. ¿A qué se refiere? Cuando uno tiene una hipovolemia verdadera es cuando se ha perdido la sangre, la real es cuando se nota clínicamente. Los criterios de choque como tal, viene la taquicardia, taquipnea. Fíjense que la taquicardia es una respuesta compensatoria del choque, porque el organismo trata de compensar la volemia. La taquipnea también, al no haber una circulación, no hay buena ventilación, entonces empiezan a respirar rápidamente. La palidez y, por supuesto, la cianosis también son elementos que, primero, la palidez puede aparecer porque ya no hay circulante y la cianosis generalmente va a ser cuando no haya una adecuada perfusión. Hipotensión, diaforesis. La diaforesis es un elemento simpático que te puede permitir ver que también hay una respuesta simpática a la hipovolemia. Alteraciones del estado de conciencia, pulsos, oliguria, debilidad, sed, acidosis, disminución de la presión venosa central. Todo esto son criterios en los cuales se puede basar un choque. El manejo del shock siempre reconocer su presencia. Si hay un paciente con shock, es shock. Es una emergencia, tiene que ser tratada in situ. Y según la TLS y según el ITLS, todos los libros que corresponden, normalmente lo que pasa es que tienes que tratar el shock antes de saber la causa, porque el shock te va a matar, independiente de que sea cardiogénico, hemorrágico o distributivo, etc. Entonces, primero que tratar el shock con una reposición. Hoy en día ha cambiado un poquito la reposición. No olviden que pacientes con shocks normalmente les reponían 2 litros de inicio y luego iban evaluando respuesta leve, moderada, etc. Pero hoy en día le pones un solo litro y ves si hay respuesta mala o buena o intermedia. Y normalmente la reposición de la sangre sigue siendo hoy en día
que digamos el uso de temprano de estas sustancias de sangre está siendo como mayor pregonada en estas últimas actividades, especialmente en los cuadros de trauma. Y también el uso de ácido tranexámico y hemocomponentes que puedan ayudar a esto, ¿sí? El shock básicamente puede ser hipovolémico y los no hemorrágicos puede ser cardiogénico, obstructivo, subdistributivo. Entre el distributivo los más frecuentes son los sépticos, los anafiláticos, los neurogénicos, ¿sí? El shock hipovolémico en general se produce en trauma, casi siempre, es el que más frecuentemente lo va a encontrar. En cambio, el cardiogénico puede ser infartos de miocardio, trastornos sépticos, etc. El obstructivo también, y el distributivo, generalmente el séptico es el que más puede presentarse en cuadros quirúrgicos abdominales, torácicos, anafilácticos, cualquier elemento que puede producir, hasta las picaduras de araña pueden producir anafilaxia. Y el neurogénico también está muy relacionado con lo que significa trauma. Eso significa cuando hay lesión de columna cervical, puede haber shocks neurogénicos que a la larga no se van a poder tratar fácilmente. El ABCD, ya hemos hablado, eso es lo que se hace normalmente en prehospitalario, ¿sí? Vía aérea, ventilación, circulación con control de hemorragia. Bueno, el crash plan significa que tienes que evaluar circulatorio, respiratorio, revisar abdomen, lesiones medulares, cabeza, pelvis, extremidades, arterias y nervios. O sea, esto es un memotécnico como para que puedes ir a revisar una cosita muy rápida. Es como hablar de AMPLI, cuando habíamos hablado de encontrar datos de los accidentes, igualito. Te ayuda mucho el paciente con shock. La pérdida sanguínea puede ser leve o severo, y de acuerdo a esto también las etapas de compensación pueden ser igualmente importantes. En el shock hemorrágico normalmente hay un grado 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dependiendo, estas son un cuadrito que siempre lo van a tener en ATLS, en el cual dice el primer grado es más o menos el 15% de la volemia. No olviden que la volemia se saca multiplicando el peso por 70. Entonces ya tienes ahí una volemia, ¿no? Y normalmente, pero si tú no sabes el peso, que a veces es muy difícil un paciente traumatizado estar pesándolo en el momento del accidente, puedes atribuir a un presuntivo, como son 750 ml. En segundo grado son de 750 mil y de 15 a 30% de la volemia. El tercer grado es de 1.500 a 2.000, de 30 a 40% de la volemia. El cuarto grado más de 2.000 y más del 40% de la volemia. La frecuencia cardíaca normalmente no está tan alterada en el primer y segundo grado, ya en el tercero y cuarto es ostensible. Si se dan cuenta en todo este cuadrito, donde se presenta más frecuentemente las alteraciones importantes de frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis, etc., generalmente es en el tercero y cuarto grado. Algo que tienen que saber es que la presión de pulso ya puede estar alterada desde el primer grado. No es más que la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Puede disociarse o puede contraerse. Entonces, en ese momento ya puedes pensar que hay una alteración de sangrado, ¿sí? Antes se decía que debías usar cristaloides en segundo grado, luego cristaloides y sangre en tercer grado, cristaloides y sangre en el cuarto grado. Y generalmente puedes usar también coloides. Pero hoy en día el uso inicial de cristaloides es importante, sigue siendo un elemento de evaluación, pero no es de predominancia, como les había dicho. Hoy en día la restitución inicial rápida de sangre es tal vez lo pregonado en pacientes con trauma, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es lo que decía de la fluidoterapia, es de 1 litro en adultos, 20 miligramos por kilogramo en pediátrico. La diuresis es importante saber. Normalmente en mayores de 0,5 ml kilogramo peso hora, y en pediátricos de 1 y en neonatos de 2 ml kilogramo peso hora. Es la diuresis normal. Las transfusiones masivas son más de 10 paquetes, no se olviden, en 24 horas, o más de 4 en 1 hora, ¿sí? Y los semiderivados generalmente, si no se sabe el tipo de sangre, pasar realmente o requiere sangre AB en caso de deferencia al plasma, ¿sí? No olviden que dentro de lo que significa
reposiciones de choque, hay que tomar muy en cuenta lo que significa las destituciones de sangre. No olviden que hay que hacer todas las pruebas cruzadas correspondientes en estas pruebas. Cuando hay un paciente con lesión, uno de los elementos que predomina cuando ya pide soluciones y está estabilizado el C, sigue siendo los estudios de laboratorio. Generalmente son las pruebas cruzadas lo primero que pides, y por supuesto las pruebas de transmisión por vía sanguínea, hepatitis B, hepatitis C, VIH, etc. ¿Sí? Y embarazo también, pruebas de toxicología. Generalmente los factores que alteran los choques hemorrágicos y las hemorragias sigue siendo la edad del paciente. Cuanto más viejito, toma más medicamentos, pueden tener más alteraciones. Cuando más joven, también es más tolerable los pacientes con shock. La severidad del trauma no es lo mismo una lesión de aorta que una lesión de arteria radial, ¿no? No es igual. El tiempo transcurrido no es lo mismo que te lesiones en Chapare que te lesiones en la esquina de la América, ¿no? Eso es importante. Administración prehospitalaria de líquidos siempre. En prehospitalario, si tú estás rescatando una ambulancia, tienes que reanimar. Normalmente cuando tú no tienes nada, lo único que haces es redistribución de líquidos mediante levantar los piecitos para que se distribuya de la periferia hacia la bulimia central, que mejore la circulación de los órganos blancos más importantes, corazón, cerebro y riñón, ¿verdad? Medicamentos y enfermedades crónicas también pueden alterarlo. Mucha gente usa hipertensivos, muchas gentes tienen marcapasos, entonces son cosas que hay que tomar en cuenta en la respuesta. Puedes estar siendo muy bueno con el tratamiento inicial. Las lesiones pueden ser miocárdicas, taponamiento cardíaco, embolia gaseosa, infarto miocardio de origen cardiológico. Con el corazón, la bomba se altera. Bueno, esto es más manejo ya hospitalario. Normalmente tú tienes que darle el soporte del A, B, C y D. Si es que empieza a hacer paro, ya tendrás que hacer tus reanimaciones, ¿verdad? Bueno, en infarto agudo de miocardio, el tratamiento básicamente es el manejo de lo que significa el tratar de tranquilizar al paciente, pero eso es más de manejo terapia. Entonces, hasta donde ustedes pueden hacer en sala de emergencia es analgesia. Puedes usar vasodilatadores, como ser la nitroglicerina, ¿sí? Y cremastilla y oxigenación. Estos tal vez los dos elementos más importantes cuando se trata de un infarto. Bueno, hay variantes predictorias sobre cómo puede ir un infarto. Realmente la edad, la diabetes, los infartos previos, la fracción de eyección menos de 35, la arterias culpable persistente si están ocurridas frecuentemente, falta de hiperquinesis compensadora en áreas de no infartadas. Esos son los pacientes que no van a ir también dentro de lo que significa esto. A ver, este es un memotéctico, la famosa MONA, ¿no ven? La MONA es oxígeno, acceso venoso, monitoreo, alivio del dolor, soporte y vasopresores y hipotensores que no responden a fluidos. Realmente esto te permite más o menos manejar uno de los tienes que usar unos buenos analgésicos, especialmente morfina puedes usar en estos casos, ¿no? Bueno, esto es cuando es un memótico en cuanto a la perfusión, si hay una perfusión tisular permanente inadecuada, si hay una perfusión nivel sin congestión, perfusión adecuada, todos van a una adecuada perfusión. El cateterismo cardíaco, la terapia trombolítica, siempre está ligada a los tiempos. No olviden que hay ciertos tiempos en los cuales tú puedes hacer un cateterismo cardíaco y ciertos tiempos en los cuales solo puedes hacer una trombolisis, ¿sí? El neurogénico, en general el neurogénico es por trauma raquimedular. Ante toda lesión por encima de la T1 puede producir estas alteraciones simplemente a nivel cervical. Realmente hay una pérdida del tono simpático, una denervación simpática, hipotensión sin taquicardia, vasoconstricción cutánea. Todo esto, ¿por qué? Porque estos pacientes pierden el tono simpático,
Entonces, el efecto básicamente es que los pacientes no hacen una respuesta a la hipotensión. Significa, la hipotensión es taquicardia, o sea, no hay taquicardia, no hay una respuesta del sistema de la resistencia vascular sistémica para contraerse y hacer que aumente la cantidad de sangre en la volemia y redistribuyan los tejidos periféricos a centrales, ¿sí? El séptico, bueno, ustedes tal vez hayan visto muchos cuadros sépticos. Los cuadros peritoneales son los más complejos. La hipotensión son los que vienen con mucha fiebre, taquicardia, vasoconstricción cutánea, piel tibia rosada. Generalmente son características, pero siempre tienen un foco. Realmente estos focos pueden ser de extremidades, de abdomen y de tórax. Siempre la primordial sigue siendo abdomen, tórax y extremidades, porque pueden haber abscesos articulares, etcétera, que pueden producir cuadros sépticos, especialmente en pacientes inmunodeprimidos como los diabéticos, los inmunodeprimidos virales, etcétera, ¿sí? Esta normalmente es la historia de la sepsis. Primero empieza una infección con bacterias, viene el CIS, luego la sepsis, luego la sepsis severa, luego el shock séptico, y por de antemano hay una falla orgánica múltiple que puede llegar al paciente a una alteración severa de lo que significa la muerte de estos, ¿verdad? Bueno, el tratamiento de la sepsis va a depender básicamente de la causa, ¿sí? La modulación de la respuesta sistémica, la disfunción hormonal, la estabilidad hemodinámica, el tratamiento de la disfunción orgánica, el control de la infección, son elementos que se tienen que tomar. Pero en general, si tú no controlas el foco infeccioso y no lo investigas y no lo encuentras, estos pacientes tienden a ir muy mal en su manejo. Ahora hablaremos un poco de las vías de acceso vascular, que son muy importantes. Las vías periféricas, las venas periféricas son re importantes, porque no olviden, en trauma lo que se necesita es volemia. Entonces, al tener volemia hay una ley de Lepage, dice, ¿no ven? Esta ley dice que cuanto más corto, más volumen. Cuanto más grueso, más volumen. Cuanto más largo, menos volumen. Cuanto más delgadito, menos volumen. ¿Qué significa esto? Las bránulas, por ejemplo, pueden ser de 10, de 12, de 14, que son las que más se usan en trauma, tienen un alto flujo. Por ejemplo, una 16 tiene un flujo de aproximadamente 350 ml minuto. ¿Qué significa? Que un litro lo pases en 3 minutos, ¿no? Eso es importante porque tiene un gran flujo de transfusión, ¿sí? En cambio, los centrales, las que usan venas anticubitales, antebrazos, yugulares, subclavio, femorales, son entidades que tienen aproximadamente de 15 a 20 centímetros de largo. Los catéteres son mucho más delgados, con un fleche de 18, etc. Entonces, la velocidad de difusión son mucho más bajas, pero en ocasiones, cuando no hay periférica, las mejores opciones siguen siendo las centrales. Además, que requiere de personal muy altamente entrenado para realizarlas, porque sus complicaciones son evidentemente difíciles en pacientes con ya un problema de base. Las intraóseas, las quirúrgicas. Las intraóseas se usaban más en pediatría, hoy en día se ha dejado de usar mucho menos, pero en casos excepcionales se puede usar. Generalmente en la tubricidad de la tibia es donde se introducía, y generalmente se entra a lo que significa la fase esponjosa del hueso, donde se puede insuflar. Tiene muchas complicaciones desde el punto de vista de trombosis, pero se puede seguir usando. Y las quirúrgicas, como son las venodisecciones. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, la vena yugular externa, la vena yugular interna, la vena subclavia y las venas anticubitales. Ustedes como médicos tienen que saber que hay venas que son importantes. Realmente la que más se va a usar casi siempre es donde llamamos la M, ¿verdad? La M del antebrazo, en el cual la mediana y la radial y la cubital se convierten en basílica y cefálica. Entonces, en este segmento es donde se pueden hacer las punciones más frecuentemente y más fácilmente. La yugular externa está en espacio tejido laxo, que es bastante difícil poder incidir, debido a que es como si se moviera en un tejido o en un mar de agua. Entonces, se vuelve compleja, pero hay ciertas maneras que uno puede usar y lo puede hacer. Y la yugular interna sí ya es más para, y junto con la subclavia es más para
junto con la vena femoral para vías centrales. ¿Sí? Bueno, los fluidos que reposición son siempre cristaloides, coloides, sangre. No olviden que los coloides tienen los cristaloides son los fisiológicos de lactato los más usados. Hoy en día se programa mucho, antes se les decía lactato, pero hoy en día usan más fisiológico. Sí, las sangres y los hemoderivados también son importantes en el uso. En cambio, los coloides, no olviden que son macromoléculas, que lo que va a pasar es que entre los coloides, los dextranos y las gelatinas, las albúminas y los almidones, realmente son macromoléculas, lo que hacen es expandir el espacio intravascular, aumentando la presión oncótica endovascular. Entonces, jala el líquido intersticio hacia la volemia, mejorando de esa manera. Pero el mayor problema es que estos tarde o temprano pasan al intersticio. Y igual, esa presión va aumentando y más bien en vez de tener una mejora en los próximos días, vas a tener edemas por todo lado. Sí, hay que tener cuidado, pero si el paciente está muy mal y requieres esa volemia, se debe de usar a pesar de las consecuencias posteriores que puedan tener. Generalmente, la cuantificación de la volemia, estimar la volemia, ya les he dicho que se multiplica por 70 el peso, estimar el porcentaje de la pérdida, ya saben, dependiendo más o menos de los signos vitales, en qué porcentaje están, y tú más o menos ves cuánto de sangre ha perdido. Calcular déficit de volumen y determinar el volumen de administración, que es importante. Bueno, los coloides 1,5 a 2 veces de volumen, el cristaloide de 3 a 4 veces. Normalmente los coloides y la sangre se usa 1,1 en la mayoría de los casos. ¿Sí? La reposición de líquidos, ya les he dicho, normalmente antes te decían que le pongas lactato o fisiológico 2 litros de inicio y luego ver si hay una respuesta rápida, transitoria o mínima. ¿Qué significa? Si es rápida es que el sangrado era mínimo, se compensó el shock y ahí quedó. Transitoria es que un rato se compensa y otra vez se deteriora el estado de shock y ese paciente sigue, significa que hay un foco de sangrado persistente. Y la respuesta mínima es que a pesar de que la has puesto, es tan grande la pérdida que normalmente no va a mejorar. Entonces, hay que investigar de dónde se está produciendo los sangrados. Hoy en día ha cambiado un poco. Usan ahora la reposición de líquidos iniciales con 1000 ml de solución y la reposición rápida de soluciones. ¿Listo? Bueno, la restitución generalmente puede ser sangre, creo que cruzada tipo específico, grupo y las autotransfusiones. En otras partes del mundo la autotransfusión en trauma es muy importante, pero tienen que tener sets contener elementos de bioseguridad muy altos. Entonces, además, los filtros son filtros desechables que se pueden usar y se pueden, vas aspirando los hematomas, los sangrados, etcétera, y en otra parte lo vas recanalizando a un equipo el cual lo filtra y lo pone en suelos para que tú lo puedas reposicionar al paciente. Esto es bastante difícil hacerlo, no hay todavía ni la maniobrabilidad ni la efectividad respecto a esto. Las soluciones pueden ser calentadas, ¿sí? Pero no tienen que pasarte los 38 grados porque pueden producir hemolis. Los cristaloides no se calienten ni por los coloides, por si acaso, ¿sí? Porque como son gelatinas, ahí sí se coagulan, ¿no? Las colocaciones de sondas nasogástricas y sondas urinarias de la Foley famosa, ¿no ven? Son elementos que se tienen que colocar. La única contraindicación, tal vez, respecto a la colocación de sonda nasogástrica, sigue siendo las lesiones de la base de cráneo. Generalmente los signos de Bartlett y los ojos de mapache, al igual que las ortorraquias o rinorraquias, pueden ser indicativos de lesión de base de cráneo. En estos pacientes no deberías poner una sonda nasogástrica, sino una sonda orogástrica, que sí se puede poner si lo necesitas, por la boca, ¿no? Y la colocación de sonda urinaria es más frecuente en varones, porque los varones tienen una uretra mucho más larga, entonces se puede lesionar mucho más fácilmente. Entonces, eso es el problema, ¿ya? Las contraindicaciones básicamente pueden ser contraindicaciones, realmente la ruptura de la uretra. ¿Cómo sabes eso? Realmente hay hematuria, hay equimosis perineal, al tacto puedes tener una próstata calvagante, flotante, que dicen,
porque como se rompe la uretra membranosa, eso queda bien móvil. Entonces, además está en un lago de sangre, normalmente es como si estarías jugando con una pelota. En ese tipo de pacientes no deberías colocar. Es muy raro que ocurra eso en mujeres, pero puede ocurrir porque normalmente las mujeres tienen una uretra mucho más corta. Los accesos periféricos, bueno, son procedimientos que son fáciles de realizar, dependen mucho de la habilidad de cada una de las personas, ¿sí? El acceso venoso femoral son procedimientos y con sus complicaciones más importantes es la trombosis de la femoral. Al ser muy larga se puede trombosar muy fácilmente. Antes se ponía incluso como periférico a nivel de las safenas, pero duraba muy poco porque se trombosaba muy rápido. Entonces a veces no era tan óptimo hacer, pero entonces se pasó a la femoral, pero igual las trombosis sigue siendo una de las principales complicaciones que pueden presentar. Lesiones neurológicas, no olviden que hay muchos nervios importantes, los crurales, etcétera, que están a ese nivel que pueden producir lesión. Hay infecciones y las fístulas arteriovenosas. Siempre es importante pinchar a la arteria. A veces tú pinchas la arteria porque estás haciendo una punción a ciegas, y cuando puncionas la arteria, en ocasiones has atravesado la vena y pueden hacerse fístulas a la larga, pero es bastante poco frecuente, ¿sí? Esas son las punciones que se hacen para cateterismo central. Cuando se hace cateterismo central, o sea, una vía central, que se llama, es que significa que la puntita del catéter está en la bocadura de las cavas para medir presión venosa central. Se puede hacer desde la femoral, se puede hacer desde la basílica, ¿sí? Normalmente necesitas catéteres de 75 centímetros desde ahí, y puedes hacer los subclaves o yugulares, que también necesitas de 30 a 45 milímetros a ese nivel. Entonces, normalmente hoy en día se usa la técnica Seldinger, que es la que habíamos hablado ayer cuando hablábamos de traqueostomías y picotiroidotomías. Es punción con una aguja delgadita, canalizas adecuadamente la vena, introduces una guía metálica y a través de la guía metálica vas introduciendo el catéter definitivo hasta llegar al lugar, ¿sí? Siempre se realiza, cuando se hace vías centrales, un control de tórax para ver que estés adecuadamente posicionado a nivel de la bocadura, ¿sí? De las cavas, ¿sí? Esto es generalmente la forma de puncionar, especialmente la femoral. No olviden la disposición del paquete vasculonervioso de la región inguinal. Primero está el nervio femoral, ¿sí? Al ladito está la arteria, tocas la arteria y por dentro de la arteria deberías puncionar para encontrar la vena, ¿sí? Femoral. En ocasiones uno se equivoca y a veces lo hace afuera y lo pincha al nervio, y empiezan ahí los problemas de neuropraxis, ¿sí? Posición central, ya habíamos hablado. Las complicaciones son neumotórax, especialmente neumotórax cuando hablamos de subclavia y yugular interna especialmente, ¿sí? En la yugular externa es muy raras veces que se usa porque es más difícil ubicarla, tiene unos ángulos bastante difíciles para progresar la guía, ¿sí? Normalmente la yugular interna y la subclavia son las que más se usan. Pueden ser infraclaviculares o supraclaviculares. Normalmente, mi personalidad, normalmente se hace infraclaviculares con mayor frecuencia porque es la que más fácil es replicable. ¿Bien? Con las complicaciones que he dicho, neumotórax y hemotórax, puedes pinchar. Pero hoy en día también se usa la técnica Seldinger. Entonces, si la pinchas, generalmente pinchas con una aguja pequeña. Antes se usaba agujas de 10 y 12 French. Eso sí producían neumotórax y hemotórax importantes. Pero hoy en día, con la técnica Seldinger, menos cuidado, porque primero canalizas la vena con una aguja muy finita y a través de ella vas introduciendo la guía metálica y a través de esos los dilatadores y por fin recién el catéter hasta llegar a donde tú deseas. Lesiones arteriales y nerviosas siempre es posible, las fístulas arteriovenosas, el quilotórax, ¿verdad? Se puede producir lesiones del sistema linfático, infecciones y embolas gaseosas, ¿verdad? Estos son generalmente los triángulos que uno tiene que tener cuidado, el triángulo posterior y el triángulo anterior. Realmente la mayoría de la gente hace con el triángulo anterior para ubicación de la yugular. Ahora, una buena posición para hacer yugular interna es un poco
en un tren de Lemberg. Así se gurgitan y es mucho más fácil ubicarlas. En subclavia normalmente no es necesario porque esa vena siempre está distendida por qué razón, realmente la presión intratorácica, ¿sí? Este es un video de cómo se hace cómo se hace una vía central. Por favor, fíjense, no es nada complejo. Siempre en las punciones tiene que ser por debajo de la costilla, en el tercio medio con el tercio interno, ¿sí? Y siempre guiándose hacia lo que se denomina la escotadura externa, y por debajo de la costilla se va a ubicar la vena, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que por ahí está pasando la arteria subclavia. En ocasiones puedes pinchar. Si es un paciente altamente crítico, que tú ves que necesita urgente, si la pinchaste, úsala. La única manera de usar en arterial significa a presión. Ahí le pongo su manguito a presión y se lo vas introduciendo el líquido. En cambio, en la vena no es necesario hacer ninguna presión y se introduce nomás, ¿no? ¿Ya? Como ven, esta es la guía con la técnica Seldinger, ¿no? Esa es una guía metálica que se va introduciendo una vez puncionada con una aguja muy delgada. Esa es la agujita, normalmente siempre por debajo, tercio medio y tercio interno de la clavícula, en la parte posterior, hasta ubicar la vena. Ya la ubicaron. Y normalmente lo que pasa es, este es el mejor mecanismo. Una vez sacado, normalmente lo retiras y introduces la guía metálica. Ahí están viendo, esa es la guía. Entonces retiras rápidamente, colocas el guiador y se introduce lo más que se pueda. Siempre hay que tener mucho cuidado con los procesos que pueden producir estimulaciones cardíacas muy fáciles, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, con mucha calma. Entonces, una vez introducida la guía, se retira la aguja de punción y se va colocando dilatadores. Ese es un dilatador, lo dilatan la piel especialmente. A veces se tiene que hacer una incisioncita en piel para que pueda introducirse más fácilmente. En otras ocasiones no se lo hace. Y recién se coloca el mismo catéter a través de la guía. Siempre hay que tener el cuidado respectivo de que en la guía, que se llama el catéter, la guía metálica salga del catéter antes de introducirlo, porque en ocasiones lo introduces y después no sabes cómo retirarlo porque se introduce junto con el catéter definitivo. Siempre hay que tener cuidado en eso. Luego las punciones intraóseas, bueno, ya les he dicho, es muy poco frecuente. Las complicaciones importantes son las infecciones, la penetración de un lado a otro de la tuberosidad de la tibia, las infiltraciones subcutáneas, la necrosis de la piel, la lesión de la placa epifisial, especialmente en niños y hematomas. Esta es una imagen de lo que se hace en relación a la vía intraósea, ¿no? La posición del paciente es en decúbito supino, apoyando la rodilla con una angulación de unos 30 grados sobre un rodete. Elegimos como lugar de punción la porción proximal de la tibia. Para ello se palpa la tuberosidad anterior de la tibia, entre 1 y 3 centímetros por debajo de la misma, en la cara anteromedial de la meseta, y se introduce la aguja perpendicularmente al hueso. De esta manera se evita dañar el cartílago de crecimiento. Este es el lugar de elección en niños menores de 6 años. Una vez elegido el lugar de punción, hay que limpiarlo y desinfectarlo con antiséptico. Se aplicará anestesia local si procede. No olvides que estás pinchando Ahora procedemos hueso, ¿no? a la punción en la zona elegida, introduciendo la aguja perpendicularmente a la piel,
empujando y rotando de forma oscilante hasta notar que disminuye la resistencia, Como ven, lo que son suele suceder al elementos y introducir la materiales aguja muy aproximadamente firmes. 1 centímetro. Generalmente La son de aguja penetra material en la tabla inoxidable ósea y se que se debe inserta en la cavidad introducir, ¿no? medular. Se retira el mandril y se aspira con jeringa. La no obtención de material de médula ósea al aspirar no implica una malposición de la aguja. Se comprueba la posición correcta inyectando suero fisiológico. No debe provocar tumefacción cutánea. Sabremos que hemos obtenido esta vía en las siguientes situaciones. Cuando tengamos la sensación de que cede la resistencia. Cuando la aguja se sostenga sola. Si se puede aspirar el material de médula ósea con una jeringa. O bien, si el líquido fluye fácilmente en la médula ósea sin edemas ni extravasación. Vía intraósea. En general, no se olviden que este es un método que cada vez es menos usado. Sí es una alternativa de reposición de líquidos, sí es verdad. Y por supuesto tenemos la vía quirúrgica, que son las venosecciones, básicamente. La vena basílica, la safena, la cefálica y la femoral son las que normalmente se usan. Bueno, la basílica es la más usada, pero es la de mayor cuidado. Creo que tengo aquí una imagen. A ver. Esta es. Normalmente de la epitróclea, 2 traves de dedo hacia adentro, 2 traves de dedo arriba, sobre la corredera bicipital. A ese nivel se hace una incisión horizontal y se difusiona en forma perpendicular, en dirección de la vena. Hay que tener mucho cuidado porque en pacientes con shock, la arteria y la vena son muy parecidas y a veces uno secciona a la vena. Antes, las venotomías, normalmente lo que se hacía era ligar los dos bordes, el borde distal, seccionar y introducir la vena. Hoy en día se trata de ser menos agresivos, entonces ubicas la vena y la punción es como si fuera una punción de catéter normal y se coloca el catéter. Y si fuera arteria, bueno, la lesión es solo por punción y no es por sección, ¿sí? Entonces se puede hacer a ese nivel, también se puede hacer a nivel de la femoral, ya hemos hablado, 2 traves de dedo debajo de la región inguinal y generalmente a un lado del pulso arterial. También se puede ubicar a ese nivel. La safena también se puede hacer a 2 traveses de dedo del malleolo interno, está generalmente por delante, ¿ya? También se puede hacer a ese nivel, ¿sí? Estas son imágenes de una venodisección. No olviden, es como la vena se encuentra y lo que se hace es identificarla adecuadamente. Antes lo que se hacía incluso era ver que no tenga colaterales que puedan dificultar el ingreso. Luego se hacía con los 2 cordones de anclaje que se hacían, se soltaba el cordón superior y si no se llenaba, entonces es vena, ¿no ven? Pero si sueltas el cordón inferior y se llena, ¿qué será? Vena. Entonces, ¿por qué? Porque el reflujo va hacia el corazón, la venosa y hacia distal la arteria. Siempre hay que tener mucho cuenta en esto, ¿no? No olviden que siempre está después del tejido celular subcutáneo en todos los sistemas venosos y hay que saber identificarlos, ¿sí? Como ven, están ligando. Antes, como les he comentado, lo que hacían es hacer esto, ¿sí? Ligaban las laterales y hacían las cuerditas a los lados. Normalmente lo que hacía era seccionar la vena a distal y el proximal colocabas el catéter ligando con una seda. Pero hoy en día se trata de ser lo menos agresivo posible. Entonces, si tienes catéteres, lo que haces es encontraste la vena y la pinches. Listo, se acabó, metes el catéter y haces como si hubiera sido pinchado normalmente. Entonces, sin seccionar nada, o sea, evitas la posibilidad de lesiones que puedan tener estos pacientes. ¿Listo? Porque, como les digo, tal vez el más fácil de hacer sigue siendo la basílica, pero no olviden que está ahí cerquita, o más inferior, por supuesto, está la arteria humeral. Y no olviden que el brazo no tiene circulación por atrás. Si cortas la humeral, le dejaste sin circulación el brazo y es muy peligroso. Entonces, si tienen agujas, brándulas en ese momento, úsenlas en vez de estar así como estás viendo, en vez de seccionar las venas, ¿sí? Un poquito se ha cambiado
el diseccionar toda la vena para poder identificar. Es mejor hacer esto que están viendo, que es colocar un catéter bajo punción. ¿Listo? Las complicaciones, como en todo, pueden ser celulitis, hematomas, flebitis, perforaciones, trombosis, etc. Sección de nervios y sección de arterias. Los cambios a considerar son siempre la edad, en choque, los atletas, los embarazos, medicamentos y la hipotermia. ¿Sí? Bueno. El objetivo generalmente es establecer la perfusión de los órganos y una adecuada oxigenación tisular, confirmando con la diuresis adecuada, función neurológica buena, color, retorno venoso. Esa es la finalidad de cualquier intervención médica, tanto en prehospitalario como hospitalario. ¿Sí? No olviden que en choque siempre es importante los estudios de laboratorio. Eso a veces, después de haber puesto las primeras soluciones, junto con la solución y la colocación de una vía, ya tienes que estar sacando sangre para pruebas, ya les he dicho, toxicológicas, de grupo sanguíneo, pruebas cruzadas, enfermedades infectocontagiosas, embarazo. Todas estas situaciones deberían hacerse de inmediato. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto a circulación, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Por el silencio creo que nada. ¿No ve? Isma, ¿todo tranqui? Hola, hola. ¿Se ha cortado la señal? Se escucha, doctor. Perfecto, Daniela. Bueno, como no hay ninguna pregunta, mañana nos estamos viendo con la última clase de prehospitalario. Aquí vamos a hablar en realidad lo que es primeros auxilios, que en realidad es lo que se hace más en prehospitalario, porque raras veces vas a tener tantos elementos